Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes 2 de mayo, y damos gracias al Señor porque nos concede estar vivos para adorarle en una hermosa mañana, un poco húmeda aquí en Puerto Rico, pero un hermoso día, un hermoso y excelente mañana en este día. Es para nosotros un privilegio poder compartir por estos medios sociales una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo, porque sabemos que en tiempos postreros como los que vivimos, son tiempos en los cuales nuestra fe es atacada, nuestra fe es completamente atacada para que nosotros dejemos a un lado nuestra posición. Y en esta hermosa mañana, reconociendo que las redes sociales están inundadas de contenido tal vez que no es el propio, es para nosotros un privilegio como iglesia del Señor compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Reconocemos que aunque las redes sociales en ocasiones son mal utilizadas, una iglesia que sabe el tiempo que vive proféticamente aprovecha estas herramientas como un medio de evangelización a las personas que tenemos dentro de nuestra red social. Nosotros tenemos un mensaje de fe y de esperanza, un mensaje de arrepentimiento, porque lo hemos experimentado en nuestra vida, porque hemos experimentado una transformación por medio del Espíritu Santo. Y en esta hermosa mañana es nuestro anhelo, como todos los días, compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo, una palabra que te llegue al corazón y pueda hacer algo en tu vida. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, buenos días. Dios te bendiga, madre Antonia Ramos, buenos días. También saludamos a nuestro hermano Arcelio Rodríguez, buenos días. Saludamos a nuestra hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Carmen Rita, mi hermana Xiomara Méndez, mi hermano Joel Sala, buenos días, José Luis Torres y tanta gente que apreciamos, Eric Soto, su esposa Dora, a la distancia allí en la Florida. Siempre les recordamos mi prima Daisy Rivera, también mi primo y pastor Tomás Rivera de la Iglesia del Calvario. Saludamos todas las vidas que se conectan con nosotros en esta mañana. Es un privilegio poder tener estos medios para poder compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. En esta mañana yo te invito, como todos los días, vamos a presentar este espacio. Padre, te adoramos y te bendecimos. Tuya es la gloria y la honra. Oh Padre, porque reconocemos que el tiempo que vivimos es uno profético como nunca. Padre, sabemos que el tiempo que vivimos es uno muy acelerado. Oh Espíritu Santo, pero también sabemos que hay un mensaje que compartir. Oh Padre, que es necesario que sea predicada tu palabra. Oh Padre, en amor, oh Padre amado, con el único deseo de que esta palabra llegue al corazón de alguien, Padre, que pueda estar en un conflicto, en una situación de atadura. Espíritu Santo, lo que queremos es que tú seas revelado, Dios. En esta hermosa mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña, sea en el en vivo o sea en la retransmisión, Padre, de este mensaje. Es nuestro anhelo que tu palabra llegue al corazón de alguien, que como buena tierra pueda producir, germinar esta palabra. Padre, reconocemos que nada tuviéramos que decir si tú no hubieses sido revelado a nuestra vida, oh Dios, porque reconocemos que solo tu gracia y tu favor nos alcanzaron. Oh Espíritu Santo, yo te presento la iglesia, Padre, que no es una denominación, tampoco es un grupo religioso, son corazones que han sido tocados por medio de tu Espíritu y se han sido revelados a su corazón, Padre, la urgencia de un mensaje, Padre, de arrepentimiento. En esta hermosa mañana yo te ruego por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña o nos acompañará. Padre, la gloria es para ti. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios bendiga cada vida que nos acompaña. Estamos un poquito afónicos en esta mañana, tal vez por unas lloviznas que nos dimos ayer de manera inesperada, pero gloria a Dios por todo, porque es parte de una vida humana. Y en la mañana de hoy, el mensaje que el Señor nos ha entregado
tiene que ver con un personaje muy interesante para una hermana que aprecio mucho y que me ha dicho que ama ese personaje de Job. En esta hermosa mañana el mensaje que vamos a traer se llama Los amigos de Job. Fíjate que cuando hablamos de este libro en contexto es un libro que es muy antiguo y se cree que fue uno de los del tiempo de los patriarcas. Reconocemos que ese tiempo donde el Pentateuco es escrito, sabemos que Dios le entrega a Moisés un llamado, pero le entrega un llamado y a la misma vez él vive una serie de cosas en su vida que lo llevan a salir de palacio y allí internado en aquellas montañas, dice la Escritura que el mismo Dios le habla a través de una zarza que se quemaba y aparecía que se quemaba pero no se consumía. Fíjate que de ese tiempo de los patriarcas, donde el primer patriarca es Abraham, Isaac y Jacob, se cree que Job era de ese tiempo patriarcal. Pero fíjate que en este libro de Job tenemos a unos amigos que en ocasiones tal vez todos y cada uno de nosotros hemos tenido amigos así, y probablemente porque en este tiempo nosotros sabemos que hay muchas situaciones que opresionan las vidas y probablemente aunque tengamos buenos amigos, no todos tienen la misma espiritualidad, no todos tienen el mismo nivel de crecimiento, no todo el mundo tiene el mismo nivel de madurez y es necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero van a haber muchas voces y probablemente, como acabo de subir en mis redes sociales, un consejo de alguien que no tenga ese discernimiento se puede convertir en algo muy peligroso porque puede hacer daño lejos de sanar. Y es que nosotros sabemos que el discernimiento es algo muy necesario, es un don del Espíritu, es un don que nos ayuda a poder juzgar situaciones conforme a la palabra, pero no juzgarlas para señalar o para acosar, sino juzgarlas en nuestro espíritu para orar e interceder. Fíjate que los amigos de Job se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos desempeñan un papel importante en este libro y aunque inicialmente dice la Escritura, Dios te bendiga Joel, buenos días, todos tenemos amigos de los cuales nosotros siempre recordamos o caracterizamos. Sabemos que hay ciertos amigos que son muy ligeros hablando y te cuidas de ellos porque probablemente si saben de ti algo te lo van a decir en la cara. Y es que es muy bonito poder tener amigos que sean de confianza, amigos que te aman de verdad, amigos que probablemente no ha sido un corto tiempo de amistad, sino que a través de las experiencias difíciles te das cuenta que son gente que Dios ha puesto en tu camino, que son gente que han estado en medio de una dificultad que tú has vivido y que Dios los ha traído como una bendición. Pero fíjate, la palabra del Señor nos habla. En el texto que vamos a usar es el libro de Job en el capítulo 2, versículos del 11 en adelante, del 11 al 13. Vamos a leer en el capítulo 2. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, pueden buscarla en la Reina Valera. Yo voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente para poder leerla un poquito más clara ante ustedes. Estamos ante el tema los amigos de Job. Y dice la Escritura en Job capítulo 2, versos del 11 al 13, dice la Escritura: cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz el temanita, Bildad el suita, Zofar el naamita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron y con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces en el verso 3, entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job. Ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande
para expresarlo con palabras. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y vemos aquí que la acción de los amigos de Job fue una acción inmediata, donde ellos, al enterarse del sufrimiento de Job, sus amigos se reúnen y viajan desde lejos para consolarlo y mostrarle solidaridad. Dios te bendiga, hermana Mirelsi Cortés. Y estamos hablando de los amigos de Job. En el capítulo 2 de este libro, del verso 11 al 13, hemos leído en la Nueva Traducción Viviente, pero estamos diciendo que cuando nosotros tenemos amigos, esos amigos son amigos, se llaman amigos no a todo el mundo, ¿verdad? Porque amigos, a pesar de que no podemos estar enemistados con la gente, pero sabemos que amigos van más allá de simplemente tal vez hablar de vez en cuando, de cuando en vez. Cuando tienes un amigo, probablemente ese amigo te ha conocido profundamente y ya conoce tus gestos de alegría, tus gestos de tristeza. Probablemente cuando sonríes no puedes ocultar que llevas una tristeza por dentro, porque ese amigo ha estado contigo en buenas y en malas. Son amigos que Dios ha permitido que lleguen a tu vida para que te ayuden y te levanten, para que tal vez puedas entender que no estás solo en este caminar, porque en esta vida humana existen los amigos. Fíjate que la palabra del Señor nos habla en este concepto de los amigos de Job. Y dice que los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, desempeñan un papel importante en este libro de Job. Y les decía al principio que en este contexto del libro de Job, el libro de Job se cree que fue escrito para el tiempo de los patriarcas. Por eso vemos que mis estudiantes que han estudiado la línea de tiempo, que comienza desde esos patriarcas cuando se llama Abraham, Isaac y Jacob, son aquellos patriarcas, tiempos patriarcales, donde el pueblo de Dios se estaba formando. Sabemos que Abraham fue el hombre que Dios llama a salir de su tierra y de su parentela a una tierra extraña que él no conocía. Fíjate, dice la palabra que en aquel momento él era un hombre viejo y un hombre que no tenía posibilidades de poder reproducir y tener hijos, pero a Dios le había placido que él fuera parte de esa genealogía que Dios estaba tratando de traer a un pueblo al conocimiento de la verdad. Fíjate que cuando hablamos de amigos, el mismo Señor nos llamaba amigos, pero dice la palabra que el amigo sabe lo que hace su Señor. Y él dice la Escritura que él nos llamó amigos porque se supone que alguien que tiene amistad con otra persona no es simplemente que sea un conocido, sino que cuando es tu amigo te interesa lo que le pasa, te interesa lo que está sucediendo, probablemente no para poderlo difamar, no para tirarle la lanzada de piedra, probablemente por descubrir su fallo. Es necesario que cuando eres amigo comiences a ser empático. Empático demandará que tú puedas ser esa persona que se gane la confianza de ese amigo que tal vez necesita tener a alguien con quien hablar. Fíjate que en medio de esta circunstancia, de este libro, que en contexto se cree que Job era del tiempo patriarcal, vemos en Job una característica desde un principio, un hombre que tenía muchos recursos económicos, un hombre que era un buen padre, un hombre que amaba a Dios y que él conocía la manera de ofrecer los sacrificios. Él sabía que los sacrificios te mantenían los cielos abiertos. Él sabía que en medio de aquel tiempo, cuando la primera pareja falló, Dios establece una situación de sacrificios porque era necesario que hubiera derramamiento de sangre. Y es que sin el derramamiento de sangre el hombre anda en desnudez, el hombre no puede ejecutar ni escuchar la voz de Dios. Pero fíjate que cuando vemos en este cuadro los amigos de Job,
Cuando tú llamas amigo a alguien es porque tienes una confianza, es porque tú compartes muchas cosas, es que tú tal vez has sido lastimado probablemente por un falso amigo y has pensado que todas las personas actúan de la misma manera. Yo quiero decirte en este día que nosotros estamos llamados a nosotros construir relaciones que puedan permanecer. Fíjate que cuando nosotros hablamos en medio de un tiempo postrero de mucho adelanto tecnológico, probablemente eso también ha influenciado dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, porque dentro del cuerpo de Cristo habemos diferentes personas que vienen al Señor en diferentes historias, personas que vienen al Señor con diferentes visiones, porque probablemente vienen de un mundo que les ha lastimado, de un mundo que probablemente les ha hecho daño, pero es necesario que la obra del Espíritu Santo sea ejecutada en nosotros y nosotros como parte del cuerpo de Cristo poder unirnos para hacer puentes. Sabemos que a la gente no le gusta ser corregida, a la gente no le gusta que haya disciplina, a la gente no le gusta que haya orden. Probablemente una persona que está acostumbrada a hacer las cosas según las piensa, cree que así se opera dentro del pueblo de Dios, pero dentro del pueblo de Dios hay un orden y nosotros sabemos que hay un orden. Probablemente somos confundidos por gente que no tiene la visión correcta y probablemente igual que a Job eres señalado porque probablemente las personas no te conocen, probablemente eres mal juzgado porque a lo mejor no se ha dicho toda la historia, pero yo quiero decirte que en medio de un tiempo postrero tal vez suframos de decepciones al poner nuestros ojos en alguien. Probablemente cuando estos amigos de Job se enteraron de el problema que estaba sufriendo Job, dice la Escritura en el versículo 11, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, que cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que él había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Es que nosotros sabemos que cuando llamamos amigo a alguien es porque ese amigo de alguna manera te ha demostrado aprecio, te ha demostrado empatía, te ha demostrado que quiere consolarte, que le duele lo que estás viviendo y no le importa tener que viajar a distancia para llegar a donde ese amigo. Sabemos que Job, al enterarse del sufrimiento de Job, sus amigos se reúnen y viajan desde lejos para consolarlo y mostrarle solidaridad. En estos tiempos que vivimos sabemos que son tiempos muy difíciles. Probablemente hay muchas personas que han perdido la fe en las personas y como siempre hemos dicho dentro del Evangelio, nosotros le damos los 10 chocolates a todo el mundo porque es necesario. No podemos vivir en desconfianza, no podemos vivir en dudas porque es necesario que seamos puentes. Es necesario que aprendamos a ver las personas conforme a la misericordia que nosotros hemos experimentado. Claro que sí, Arlene. Es muy triste que los amigos actúan, muy bien, acusan de abandonar a Dios. Claro que sí. Fíjate que en este pasaje vemos que estos amigos de Job, en el momento que viajaron, el propósito del viaje a distancia era consolarlo y era ayudarlo a poder restaurarse. Pero dice la Escritura en el versículo 12 y verso 13, que cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron, con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el ahí me está llamando mi tía. Gloria a Dios. No tomamos llamadas en medio de los en vivos. Dice la Escritura en el versículo 12 y 13, dice, ¿por qué me pusieron en las rodillas de mi madre y por qué me alimentó? En el capítulo 2, versos
12 y 13. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron, con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Y es que cuando tienes un amigo, probablemente ese amigo puede ver a distancia que estás viviendo una situación difícil. Y fíjate que para nosotros llamar amigos a alguien, probablemente hemos experimentado muchos momentos, tal vez no solo de alegría, sino momentos difíciles. Y hemos visto cómo esos amigos, lejos de señalarnos, lejos de poder criticarnos, simplemente se acercan para ayudar. Porque cuando somos amigos es porque tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Y trata de que nosotros en medio de un tiempo, la intención al principio de los amigos de Job fue buena y mostraron empatía y preocupación, viajaron de lejos. Pero fíjate que en el verso 12 y 13 dice que ellos guardan silencio al principio. Probablemente tenemos gente que conocemos que no guardan mucho silencio y probablemente cuando ven algo que no les hace sentido sin conocerte, juzgan las acciones de alguien sin ni siquiera entender qué es lo que ha pasado. Fíjate que eso es algo que nos pasa a todos en medio de la ejecución de cosas que hacemos dentro de nuestras asignaciones. Probablemente vamos a ser señalados porque es necesario que nosotros entendamos que esto es una cruz un poco fuerte y que se requiere un poco de madurez. Y esta madurez no va a ser de la noche a la mañana. Esta madurez se producirá en medio de las experiencias. Pero cuando nosotros vemos a alguien que ejecuta un juicio demasiado inmediato, probablemente vemos que la persona alega llevar mucho tiempo, tal vez en las congregaciones, pero no vemos una actitud de madurez. Es por esa razón que nosotros tenemos estos pasajes en la palabra para que entendamos que hay personas que tienen diferentes caracteres. Fíjate que al principio, al ver el sufrimiento extremo de Job, se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches. Nosotros sabemos que hemos conocido personas que cuando te ven en una situación, en ocasiones se acercan no para ayudar, probablemente se acercan simplemente para curiosear y para en algún momento ponerse a murmurar, porque en un tiempo postrero como el que vivimos nos afectan estas conductas, y estas conductas probablemente vienen de personas que no han sido completamente demolidas, porque cuando tú vienes a Cristo, tienes que pasar por un proceso de santificación. Tienes que pasar por un proceso de muerte al yo. Y alguien que no ha vivido ese proceso no puede brindar una genuina amistad a alguien porque entiende que le van a hacer lo mismo, entiende que lo van a traicionar y juzga a todas las personas por sus malas experiencias. Fíjate que estos amigos al principio se movilizan hasta donde está Job porque quieren ayudarle, porque saben que está sufriendo mucho, le muestran empatía y preocupación. Y como vemos en el gesto, pasan unos días en silencio ante Job, al ver el sufrimiento extremo de Job. Se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches. Un acto tradicional de duelo que refleja respeto y dolor compartido. Fíjate que este grupo de personas que eran, ¿verdad? Tenían esas costumbres, ellos tenían un tiempo de duelo y probablemente eran únicamente ese tiempo específico que ellos iban a actuar. Pero desde el capítulo 4 del libro de Job en adelante, vemos que en lugar de consolar a Job, pasaron los 7 días de duelo y lejos de
de consolar a Job se transformaron y comienzan a sugerir que su sufrimiento es castigo por algún pecado oculto. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido a alguien que probablemente les ha juzgado mal porque no conocen tal vez toda su historia. Probablemente son personas tal vez muy ignorantes, no han crecido y se dejan llevar por lo que otras personas les dicen y sin tener ningún tipo de convicción de lo que están hablando, probablemente llegan a juicios incorrectos y esto causa mucho dolor, causa una herida muy profunda, porque aunque tengas la buena intención de ayudar, cuando comienzas a hacer juicios sobre alguien, en lugar de consolar, te conviertes en alguien dañino, te conviertes en alguien que puede herir, en alguien que no restaura, en alguien que es utilizado para hacer daño. Y nosotros sabemos que en medio de nuestra vida cristiana, nosotros hemos sido llamados a edificar. Fíjate que en los cuadros que vemos en el Antiguo Testamento, y yo le llamo cuadros a las escenas que vemos donde el pueblo de Dios había sido llamado a salir de Egipto, pero ellos cayeron en un desierto. Tal vez de inmediato no se dio la promesa que ellos creían que iba a ser de inmediato. Sin embargo, ellos llegan a un desierto y probablemente en la vida de Job vemos cómo este hombre, siendo un patriarca, un hombre que tenía convicciones muy firmes de quién era Dios en su vida, recibe la visita de sus amigos, pero en vez de poder levantarlo, ellos guardaron 7 días de duelo y guardaron silencio. Probablemente tienes amistades que aprecias, pero probablemente se acercan a ti de una forma de curiosidad y tal vez no tienen la intención profunda que sea de restaurar. Probablemente al tener tal vez algún tipo de señalamiento, de pruebas en tu contra, quieran simplemente acusarte o quieran simplemente llevarte a un lugar para que tú seas procesado. Fíjate que dice la Escritura que en lugar de consolar a Job, comienzan a sugerir que su sufrimiento es castigo por algún pecado oculto. Cuando vemos los amigos de Job, sus amigos eran Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos estaban a distancia, se enteran de la situación que tenía Job de enfermedad muy fuerte y ellos arrancan a la distancia a visitar a Job. Pero dice la palabra que al enterarse del sufrimiento de Job, sus amigos se reúnen y viajan desde lejos para consolarlo y demostrarle solidaridad. Dice que la intención inicial era buena. Probablemente conocemos personas que han intentado acercarse a ti con una buena intención, pero vemos que tal vez les falta madurez y probablemente no pueden ejecutar lo que se supone que se espera de una bonita amistad. Dice que del capítulo 4 en adelante, en lugar de consolar a Job, comienzan a sugerir que su sufrimiento es castigo de algún pecado oculto. ¿Cuántos conocemos personas así? Personas que comienzan a indagar o a especular de que si algo te está pasando es porque has fallado, es porque has cometido un pecado oculto y probablemente estás pasando una vergüenza. Yo quiero decirte que nuestro Dios es un Dios de orden, que nuestro Dios es un Dios de misericordia y probablemente cuando hablamos de gracia no tenemos idea de lo grande de su amor y de su misericordia. Fíjate que solo alguien que ha experimentado el perdón y el amor de Dios puede dar lo que ha recibido por gracia. Fíjate que no se trata de una licencia para pecar, no se trata de que vamos a fallar desmedidamente para seguir haciendo cosas incorrectas. Trata de que su gracia nos deja entender claramente que cuando experimentas el amor de Dios, tú puedes perdonar. Cuando experimentas el amor de Dios, tú puedes mirar a alguien a la cara que a lo mejor te ha ofendido, que probablemente te ha hablado mal de ti y tú te has enterado, porque eso es lo más triste que podemos pensar.
el efecto avestruz, donde el avestruz somete su cabeza en la tierra y cree que porque la tiene oculta en la tierra nadie la ve. Nosotros sabemos que estos son engaños del enemigo para poner disensión, para poner dolor, porque el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia. Fíjate que nosotros sabemos que para el tiempo de Jesús había un pueblo judío que había olvidado aquel encuentro en el altar cuando Abraham comenzó a ofrecer sacrificio. Nosotros sabemos que antes de que Abraham pudiera entender lo grande del amor de Dios, probablemente él no entendía lo grande de la misericordia, y en aquel momento él había estado acostumbrado a escuchar que se hacían sacrificios humanos y probablemente no entendía lo grande de la misericordia de Dios, porque Dios no se goza de los sacrificios humanos, porque él sabe que el hombre no puede pagar por su perdón, y por eso él mismo descendió a la tierra en semejanza de hombre para poder cumplir con lo que nosotros no podíamos cumplir, y es que la ley probablemente intentaba acercar al hombre con Dios, pero reconocemos que no fue suficiente, porque el pueblo de Dios nunca entendió lo que era la fidelidad ante los pactos, y es que el pacto que Dios hizo con el hombre y la mujer como género, nosotros sabemos que fueron pactos para mantener cielos abiertos con sangre de un animal específico que fue establecido dentro de la ley de Moisés. Y vemos que en el libro de Job, estos amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, desde el capítulo 4, vemos que ellos guardaron 7 días de un aparente duelo porque estaban en empatía con su amigo Job, pero vemos que a partir del capítulo 4 en adelante, Elifaz comienza en el capítulo 4 y 5, habla de la disciplina de Dios y sugiere que Job hubo pecado. Y nos vemos en este tiempo personas que también son muy ligeros al poder lanzar la piedra, porque probablemente se sienten que están perfectamente bien. Yo quiero decirte que mientras nosotros estemos en una vida natural, no se vale el tiempo que lleves en la iglesia, no se trata de que nunca hayas tenido una caída, no se trata de que ni siquiera hayas nacido en el evangelio, porque esto demandará que tú con humildad entiendas que tú no eres la única persona que ha vivido estas experiencias. Tienes que entender que es necesario nacer del agua y del espíritu, y que en cuanto más tú te sientas que eres autosuficiente, este es el terreno perfecto donde el enemigo te llevará para que tú puedas decir palabras que te atan y que un día serán parte de tu caída. Nosotros sabemos que este hombre llamado Job fue un patriarca que tal vez ignoraba que había sido pedido por el enemigo para zarandearlo, pero en aquel momento él estaba recibiendo una prueba tremenda. Una cosa es tener una prueba y una cosa es fallarle a Dios. Fíjate que podemos pasar por pruebas porque vamos a ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada, pero aquí trata de que aquellos aparentes amigos hablaban de una disciplina de Dios sobre la vida de Job. Bildad en el capítulo 8 insinúa que los hijos de Job murieron por su maldad. Imagínate tú tener un sufrimiento y se acerca gente, dizque a consolarte, pero lo que vienen es a señalarte, lo que vienen es a ver si tal vez lo que estás viviendo se deba a que tengas un pecado oculto. Perdiste a tus hijos, se te murieron en el mismo día, y ellos también insinúan que los hijos murieron por la maldad. Y en el capítulo 11 de Job vemos a Zofar, es el más duro, y afirmando que Job merece incluso más castigo. Fíjate que sostienen una visión de disciplina, una visión simplista de justicia divina. Dios recompensa a los justos
y castiga a los malos. Fíjate que esa es la visión errada de alguien que no ha conocido a Jesús. Fíjate que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y Él vino porque nosotros en nuestra propia justicia, en nuestras propias acciones, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso allí en la cruz Él entregó su vida y uno de los ladrones pudo entender que aquel era el Hijo de Dios. Pero había uno de ellos que esperaba, que entendía que Él no merecía ese castigo. Fíjate que en aquel momento dice la palabra que Zofar era, en el capítulo 11, es el más duro de los amigos de Job, que insinúa que merece incluso más castigo. Sostienen una visión simplista de la justicia. Dios recompensa a los justos y castiga a los malos. No comprenden el sufrimiento de Job, que es una prueba y no un castigo. Muchas veces vemos personas que son ligeros para hablar. Cuando ven a alguien pasándola mal, probablemente insinúan que es un castigo de Dios. Pero yo quiero decirte que todos vamos a pasar por un mal momento, porque es necesario. La palabra del Señor nos habla claramente que nuestra fe tiene que ser probada, que Dios no hace acepción de personas, que sus planes son de bien y no de mal. Eso lo dice la Escritura en Jeremías 29:11. Pero aunque dice eso, la palabra del Señor nos deja ver claramente que somos procesados en el desierto de esta vida. Somos procesados porque a donde vamos es un lugar que Él está preparando para nosotros. Fíjate que sostienen la visión de que Dios recompensa a los justos y castiga a los malos. En vez de consolarlo, lo interrumpen y lo acusan, lo presionan para que se arrepienta de sus pecados que Él no ha cometido. Fíjate que hay personas que son muy ligeras para juzgar, tal vez mediante un chisme, tal vez mediante un comentario o una impresión que a lo mejor la persona ha tenido y lo dan por hecho y por sentado, te dañan el testimonio y probablemente no se dan cuenta que eso también en la ley de los hombres es castigado, es penalizado, porque realmente nuestro código aquí en Puerto Rico, que es el mismo de los Estados Unidos, diseña ese tipo de delito como libelo y calumnia, y eso es procesado en los tribunales de la tierra. Son procesados en los tribunales de justicia que tenemos hoy. Nosotros sabemos que cuando hablamos algo tenemos que hablarlo con convicción. Probablemente nuestras impresiones no pueden llegar a ese extremo porque pudiéramos estar haciendo daño. Y dice la Escritura que en vez de consolarlo, aquellos aparentes amigos de Job eran amigos que lo que estaban era tal vez midiéndolo, tal vez juzgándolo. Y dice la palabra que ellos agravaban ese dolor emocional y espiritual, porque cuando tienes a alguien que no es empático, que probablemente te está juzgando por causa de tu situación, no puede ser iglesia. Es que alguien que no es religioso se supone que es iglesia. Iglesia es todo aquel que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo. En este tiempo que vivimos tenemos gente muy fiel al hombre, muy fiel a las organizaciones de esta tierra, pero nosotros sabemos que la salvación va más allá de ser fiel a una organización o a una visión aquí en esta tierra. Nosotros a quien tenemos que obedecer y ser fieles es ante la palabra de Dios. Nosotros reconocemos que en medio de un tiempo postrero hay muchas voces que van a levantarse para confundir. Probablemente crean que por llevar mucho tiempo en un lugar de adoración tal vez gozan de la amistad o la confianza de su líder, pero no se trata de cuánto agradas al líder, se trata de que tengas el favor y la gracia de Dios, porque hemos sido llamados a fructificar, hemos sido llamados a ser empáticos. Y dice
la palabra que ese, en vez de consolar a Job, lo interrumpen y lo acusan, lo presionan para que se arrepienta y agravan su dolor emocional y espiritual. En este tiempo que vivimos, tenemos personas que se han olvidado de que el Señor en aquel sermón del monte, Él hace claramente saber que mejor le fuera atarse una piedra en el cuello por haber hecho tropezar a estos pequeñitos. Y es que nosotros sabemos por la palabra que es necesario que nosotros seamos empáticos. Dios te bendiga, Eric Soto y Dora, buenos días. Estamos conversando el mensaje de los amigos de Job. En el capítulo 2, versos 12, desde el 11 hasta el 13, y estamos diciendo que en el capítulo 4, después de los amigos de Job haberse acercado, guardar 7 días de un aparente luto, de un aparente, ¿verdad?, con él, están con él allí. Después, en el capítulo 4, los vemos acusando a Job, cada uno llevándole una acusación, porque están pensando que ellos están bien, porque están bien y no les está pasando nada. Es que ellos acusan a Job de un pecado oculto, agravando el dolor emocional. Y en este tiempo también tenemos personas que acostumbran tal vez creerse que están de una forma correcta porque no han vivido la prueba de alguien. Todos tenemos diferentes situaciones, vamos a ser probados. Una cosa es la prueba y otra cosa es un castigo. Cuando vivimos una prueba y esperamos en el Señor que Él nos dé la fuerza, que Él nos ayude, porque junto con la prueba te dará la salida. Pero cuando nosotros desobedecemos la palabra, probablemente lo que viene es castigo. Pero el Señor tiene misericordia, y su misericordia, aunque tú no la comprendas, como no la entendió el hijo pródigo, probablemente te hará buscar dentro de tu interior en qué estás fallando. Y fíjate que en última parte de nuestra lección en esta mañana, en el capítulo 42 del mismo libro de Job, en los versos 7 al 9, vemos en la palabra Job 42, versos 7 al 9, dice la escritura, dice: después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus 2 amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros, 7. Hablar con Job, le dijo Elifaz el temanita: estoy enojado contigo, con tus 2 amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros, 7 carneros, y vayan, ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. Fíjate que algo hermoso que vemos en esa enseñanza es que nuestro Dios también reprendió las acciones de aquellos aparentes amigos. Aquellos aparentes amigos tuvieron que ofrecer sacrificio y ser aprobados por parte de Job, aquel que habían acusado, aquel que ellos estaban tratando de que confesara su falta. Fíjate que en este tiempo que vivimos tenemos personas muy ligeras para juzgar, personas que lejos de ser empáticas probablemente son lanzapiedras y les encanta lanzar piedras porque no han vivido la prueba. Yo quiero decirte que la palabra del Señor nos advierte que tengamos mucho cuidado, que pongamos cuchillo a nuestra garganta, que probablemente hay 7 cosas que el Señor aborrece y están establecidas en Proverbios. Nosotros necesitamos ser empáticos, nosotros tenemos que entender la misericordia de Dios. Todos vamos a fallar en algún momento de nuestra vida, porque nosotros, mientras estemos en esta tierra, somos tentados a fallar, pero lo que necesitamos es volvernos al Señor diariamente, no porque la salvación sea una inconclusa y sea una mediocre. Nuestra salvación es una integral y completa, pero mientras estés en esta vida, la salvación la puedes perder. La puedes perder porque puedes ser atraído y seducido a decir
lo que no tienes que decir. Por eso es que Dios te dio poder para dar vida y para dar muerte. Es que en tu lengua está el poder de dar vida y dar muerte. Por eso los amigos de Job no podían entender, tuvieron que finalmente ofrecer sacrificio en arrepentimiento, y Dios le devolvió a Job todo lo que él había perdido, y de una forma mejor. Fíjate que todos hemos conocido amigos como los amigos de Job. Probablemente perseveramos con gente que también son igual que los amigos de Job. Gente que probablemente no entienden el nivel de madurez que te da el proceso. El proceso te hace madurar. El proceso te hace entender que no puedes ser ligero al hablar. El proceso te hará entender que hay una autoridad delegada. Y esa autoridad delegada es porque nosotros necesitamos entender que mientras estemos en esta tierra tenemos personas que están sobre nosotros. Probablemente nosotros creemos que lo que nosotros pensamos es lo único correcto, pero todos tenemos que mostrar una actitud de respeto, de corrección, de sujeción, porque cuando nosotros nos sujetamos en esta tierra, nosotros aprendemos obediencia. Jesucristo llegó a la cruz y Él no necesitaba aprender obediencia, pero Él lo hizo para que nosotros pudiéramos entender: si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, enfrentó la cruz porque fue el deseo de Dios, porque fue el deseo de Dios para salvarnos a nosotros. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros te hablamos la palabra. Los amigos de Job cometieron graves errores que en este último capítulo los vemos ofreciendo sacrificios de arrepentimiento. Probablemente nosotros no entendemos que cuando hablamos de alguien de manera irrespetuosa, o cuando hablamos de alguien aunque sea verdad, nosotros estamos fallando, porque estamos siendo llamados a restaurar. Y cuando tú te pones en una posición de hablar de otras personas, probablemente no estás creyendo que eres superior, que estás en una posición mejor que la persona. Yo quiero decirte que este es un tiempo postrero y es necesario que pongamos cuchilla a nuestra garganta y aprendamos a guardar silencio y a esperar en Dios. Así que en esta hermosa mañana nosotros nos congregamos en la iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy, viernes, habrá un culto evangelístico donde la iglesia sale a la calle para ganar vidas para Cristo. En este día es importante que entiendas que la salvación no es una religiosa. No se trata de ir a un lugar de reunión por años y años, o haber nacido en el evangelio, si es el caso, porque demandará que tengas una convicción de arrepentimiento. Es por esa razón que en este día nosotros te predicamos para que seas iglesia. Iglesia es un corazón que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo y que reconoce que Cristo es la cabeza y que nuestros hermanos no hay ninguno menos que el otro, y que nos podemos amar aunque sean gente difícil. Aunque sean gente difícil, hemos decidido seguir a Cristo. Y es por eso que en esta mañana nosotros, entendiendo el tiempo postrero, te invitamos a que seas parte del cuerpo de Cristo y vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres fiel y verdadero, Padre, porque a pesar, Padre amado, de que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, tú nos has llevado a perseverar a un lugar, Padre, donde hay muchas voces. Padre, sabemos que cada persona es diferente. Tú has puesto personas sobre nuestra cabeza, oh Padre, y nosotros sabemos que eres tú, mi Dios, quien nos guías a toda verdad y a toda justicia. Yo te pido que unifiques al pueblo, que reprendas toda opresión, Padre, todo deseo, Padre amado, de envidia, de apagar, de dañar, oh Padre, sea reprendido en el nombre de Jesús, que podamos ser uno y para poder escuchar la trompeta. Padre, queremos, Señor, poder ser hallados, Señor, correctamente. Oh Padre, ayúdanos a vencer, ayúdanos a entender que nuestra amistad es contigo, oh Padre amado, y que en medio de esta vida natural necesitamos morir, engancharnos en la cruz diariamente para poder resistir. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vencer. Padre, la gloria es para ti. En
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aprendamos de esta lección hermosa de los amigos de Job, a nosotros aprender a no proferir un juicio antes de tiempo. Dios te bendiga en este día. Dejaremos esta enseñanza para que otras personas también la puedan revisar en nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.